Bueno, después de haber disfrutado de los bosques, cascadas y volcanes que la isla de Bali ofrece, decidimos ir a un lugar en donde la vibra playera realmente se sintiera, en donde no hubiese tanto tráfico y gente, en donde realmente nos pudiéramos sentir en un paraíso terrenal tal cual. Y es que para mí, una verdadera isla no tiene que tener grandes centros urbanos ni comerciales. Tráfico y caos que te hagan el recordatorio que vivimos en una civilización caótica y alocada, derrotando la ilusión de aislamiento y el propósito de estar vacacionando y relajándose. Que sus playas realmente sean blancas y cristalinas, en donde el ritmo diario sea lento, quitándote recuerdo de que esto pronto se terminará y que volverás a la rutina cotidiana de donde vienes. A tan solo 30 minutos en barca rápida de Bali se encuentran las islas Nusa, Nusa Lembongan, Seningan y Penida, en donde todo se vive con un ritmo muy diferente al de las zonas turísticas de mayor auge en Bali. En esta ocasión tuvimos chance solo de visitar las islas más pequeñas, Lembongan y Seningan. Pero créanme, cuando les digo que me parecieron tener una de las vibras más relajantes que ya he conocido, pues es que sí estaba bastante tranquilo. A diferencia de Bali, casi no había coches en la isla. Solamente pequeñas camionetas que ofrecían traslado del muelle a los hoteles para los huéspedes. Las demás personas parecía preferían escoger motonetas para moverse. Llegamos a la estación del muelle para tomar el ferry que nos va a llevar a la isla. Y ahorita voy a probar ese otro jugo que tenía, que es de rosa. Para llegar a las islas Nusa desde Bali, solo tienes que dirigirte a la playa de Sanur, en la costa este de la isla. Aunque hay otro muelle cerca del aeropuerto, Benoa Harbour, de donde también salen botes, aunque Sanur es el más conveniente, teniendo más opciones como el bote rápido o el público. Los barcos rápidos salen desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y tienen un costo de entre 400,000 y 500,000 rupias. Y el trayecto tiene un tiempo estimado de 45 minutos. Si viajas en presupuesto y tienes más tiempo de disposición, el bote público sale todas las mañanas a las 10:30 y el costo de ida es de 100,000 rupias, unos $10 americanos. Sin embargo, el tiempo que emplea en llegar es mucho mayor.
Finnas. Everything. That's a better way to see it, yeah. A cove. Ta-da. Look, the currents are the need is like crazy. Whoa, look at that current. Ah! Having some thoughts. She's free and she can attack us. Aparte de tener muchas playas y un hermoso mar, las islas están llenas de naturaleza, animales salvajes rotando por doquier y lugares todavía en proceso de urbanización. Inclusive muchas calles todavía no se terminan de pavimentar, y si no eres un diestro conductor de motoneta, te recomiendo atenerte a explorarlas, ya que los accidentes más comunes en el sudeste asiático, a los que los sucumben los turistas, son precisamente accidentes en moto, debido a las calles que están de la chingada. Se nota que son unas islas que todavía se están desarrollando. Lembongan y Seringan se encuentran conectadas por un llamativo puente amarillo, así que es muy fácil moverse entre ellas. Me imagino que antes de que Bali explotara la fama mundial, las calles y playas eran muy parecidas a las de aquí. Encuentras restaurantes de todos rangos, aunque los precios, dependiendo de dónde vayas, son un poco más accesibles. Aunque siendo una isla, otros aumentan, como la gasolina para moverse, o el costo del alcohol y los cigarros en las tiendas. Venimos conduciendo en medio de la nada y de repente nos encontramos con unas vías de super lujo. A bit far out, but they're gonna have to fix that road up. Un lugar abandonado. No, no está abandonado, solo que pues todavía que está como en construcción, pero lo tienen abierto, entonces la gente se puede meter a ver pues las cosas con construcción. Ahí tienen todas las losetas todavía que poner. Están todavía como todos los cables, las cosas. Tiene una vista muy chingona. Hello. 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 En esta zona abandonada hay una piscina y la piscina está llena de ranitas que no estoy segura de que ellas viven aquí o están atrapadas aquí. Está subiendo la marea en la playa. Aquí está bien chingón, son como unas escaleras naturales construidas por la naturaleza. Venimos a explorar la playa. A ver, Chris, no te partas la madre y no tires la cámara. Y no mates ningún animalito coral en el intento. Tan 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 tan. Tan, 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 tan. Yo sé que pude haberlo hecho. Ay, güey, lo bueno es que tengo buen balance, ¿eh? Y ahí está, desde aquí se ve. Eso es lo que les quería mostrar. De ese lado tenemos la isla de Nusa de Lembongan
Y allá atrás se logra ver el volcán de Bali. Ahora que les mostré el volcán, pues tengo que regresar. Ah, esa onda casi me empuja, güey. Y en resumen, recuerda, si vienes a Bali y tienes tiempo extra, ven a visitar estas islas. Hay muchas locaciones no lejanas entre sí que disfrutar, naturaleza por ver y cosas que hacer. Y como cualquier otra persona, me gustaría quedarme aquí, un poco más, a disfrutar y relajarme, para no tener que regresar a la civilización caótica de todos los días.